¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza Yo soy Rodrigo Salmerón. y estás escuchando. Cuando el río suena. En este capítulo platicamos con Andrés Palacio, VP de Producto en Elenas, la startup latinoamericana de comercio social. Charlamos sobre cultura, nuevas contrataciones, cuándo priorizar funcionalidades grandes sobre pequeños detalles y cuándo sí y cuándo no escuchar a tus usuarios. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos. Va de nuevo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. Es un placer saludarlos a todas las personas que están escuchando. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Como ya es costumbre, y nuestro invitado de esta ocasión, Andrés Palacios, que viene de Elenas. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Rodrigo, Artemio, muy bien, muchas gracias. ¿Desde dónde te estás conectando con nosotros en esta llamada? Bueno, me conecto desde Cali, Colombia. Yo soy de Cali, no vivo aquí, pero estoy en estos días en Cali y yo vivo en Medellín. ¿Visitando casa o qué? Correcto. Fantástico. Pues nada, como la calidez de casa, les cuento un poquito. Andrés, él es VP de producto en Elenas, que es una empresa súper emocionante. Ahorita vamos a sumergirnos un poquito más en qué es lo que hacen, pero precisamente para poner a todos en la misma página, Andrés, ¿podrías contarnos cuál es el pitch de elevador de Elenas? Claro que sí. Bueno, Elenas es una plataforma de social commerce y venta directa que le da a las mujeres de Colombia y de México la oportunidad de generar ingresos vendiendo productos y no tienen que invertir su dinero, no tienen que preocuparse por procesos de despacho, de envío o recaudo de dinero. Básicamente, nosotros nos encargamos de todo el proceso y ellas lo que hacen es ofrecer los productos, cerrar las ventas y se ganan una comisión en ese proceso sin tener que hacer inversión de su parte. Justo es la evolución natural de la venta por catálogo llevado en línea, un poco. Así es como yo veo el servicio de Elenas y sobre Total. eso capas, ¿no? Total, completamente. Yo siempre digo que es un problema muy latinoamericano. Yo personalmente lo he experimentado en mi familia. Mi mamá hizo venta por catálogo cuando yo era niño, entonces es un tema que siento muy directamente y creo que sí, es una renovación en muchos niveles, ¿no? Una renovación en términos de la tecnología que se puede aplicar, pero también en términos del modelo mismo y cómo realmente una mujer, independientemente de sus conocimientos o de sus recursos, puede emprender y empezar a generar ingresos sin necesidad de tener que entrar en mayores procesos. Claro, pues está fantástica la iniciativa, Andrés. Y tú, particularmente como VP de producto, ¿de qué se trata tu labor? ¿Cómo se ve un día normal? Bueno, yo creo que mi labor viene a ser algo así como ecualizar. Yo tengo varios equipos directamente, son squads de producto, tecnología y data. Realmente considero que son squads interdisciplinarios, ¿no? Porque incluyen también participación de todas las áreas de negocio. Y mi trabajo un poco es ecualizar las ideas y las iniciativas. En el día a día pasan muchas cosas, surgen muchas ideas, surgen muchos problemas, muchas hipótesis y tiene que haber como este espacio para que realmente reflexionemos acerca de qué de todo ese conjunto de ideas e iniciativas es lo que tenemos que apostar en este momento según nuestros objetivos, según nuestra visión. Y eso es un poco mi día a día, es estar hablando constantemente con estos equipos y tratando de darle orden a lo que está pasando en el día a día para que nos mantengamos súper priorizados. Fantástico, Andrés. Muchas gracias por ese vistazo a tu día a día. Y realmente creo que es muy similar como justo al día a día que tienen todos estos líderes de producto, donde realmente la tarea de priorizar tanto feedback, tanto ideas, tanto nuevas oportunidades, se vuelve un tema porque empiezan a ser tantas, ¿no? Que hay que administrar y como tú dices, como que ecualizar por dónde sí, por dónde no, cuál es el siguiente paso. Que nos va a permitir acercarnos más hacia el norte que vamos. Um, Andrés, queríamos preguntarles
¿Ustedes con qué recurrencia hablan con sus usuarios para recabar feedback? Sabemos que esto es muy importante y también sabemos que hay dos cosas de las que nunca se cansan las startups, ¿no? De construir código y de hablar con sus usuarios. Entonces, pues sí. Totalmente. Yo creo que no hay nada mejor en este mundo de las startups que esa empatía. Yo creo que es supremamente común hoy en día ver que los grandes líderes en startups hablan de eso todo el tiempo y tiene todo el sentido, porque creo que es uno de los aprendizajes más grandes que se ha tenido recientemente con respecto a la forma como de pronto las empresas más tradicionales manejaban las cosas. Entonces, definitivamente Elena no se escapa de eso. Nuestro founder, Zach Ocean, él Eh, imprime eh, esa cultura Perdón, constantemente. Sí, paréntesis. ¿Qué edad tiene su CEO? tiene 24 años. Wow, wow, es que teníamos que sacar este dato aquí. Justo me eché Total, un artículo en The Generalist, se llama la newsletter. Tienen un artículo completamente. súper completo de Lenas y te das cuenta que el CEO es un niño prodigio. Entonces, bueno, había que ponerlo sobre la mesa. Perdón, continúa Total, Andrés. no, tranquilo, tranquilo, no, completamente. Y créeme que constantemente se lo digo a Zach y hablamos de este tema de su experiencia. Es increíble porque es una persona de la que aprendo mucho, ¿no? Es mi manager directamente y todos los días estoy aprendiendo de él. Y bueno, entre otras cosas, creo que hablando del contexto de las startups, eso también pasa hoy en día, ¿no? Y las empresas tradicionales también, como muy culturalmente, casi que por rangos de la compañía, tú podías predecir la edad de una persona. Y yo creo que en las startups esto pasó en segundo No, plano. Es sí. completamente irrelevante la edad de una persona e inclusive la experiencia misma de una persona es irrelevante. Realmente hay temas de cultura y de ganas que pasan por encima de todo esto. Entonces, no, completamente. Entonces, volviendo al tema, hablando de Zach, él ha sido completamente un advocate de este sentido. Nosotros tenemos Mm, procesos, en nuestros procesos de contratación, incluimos procesos de hablar con usuarios, de hecho, en frío. Es como, mm. mira, toma estos usuarios de esta base y llámalos y preséntate como Elena y escúchalos. Y es algo muy bonito. Yo lo hice cuando presenté mi proceso hace un año y te enseña mucho y lo mantenemos. Independientemente de nuestra escala, nosotros lo mantenemos. Te puedo decir con toda seguridad que todos los días nos llega feedback cualitativo de un usuario como mínimo. Y no estoy hablando de herramientas, estoy hablando, o sea, como de, no, es que tenemos la herramienta para captura, no, estoy hablando de feedback porque alguien nos escribió a WhatsApp, estoy hablando Mm, de feedback porque alguien de mi equipo o de otro equipo está haciendo un proceso de research y está mm. llamando a embajadores y preguntándoles. Y lo hacemos constantemente. Estamos en este momento en un proceso de research, todo el tiempo estamos en un proceso de research con respecto a algo. Entonces, todos los días estamos hablando con usuarios. Algo que hemos tenido que balancear muchísimo es con qué usuarios hablamos, porque pues es muy común en este tipo de cosas el survivor bias. Cuando tú estás haciendo product marketing, tú arrancas hablando con un grupo de usuarios. Esos usuarios se vuelven tan poderosos en tu feedback loop que de pronto terminas hablando siempre con las mismas personas. Y algo que hemos tenido que balancear muchísimo es que entendemos que eso es importantísimo cuando estás comenzando, pero cuando ya tienes una base de decenas de miles de personas interactuando con tu producto, tienes que tratar de mitigar ese survivor bias. Tienes que hablar con las Mm. personas que no van a querer hablar necesariamente. Tienes que ir a buscar las personas con las que nunca has hablado para realmente tener todos los puntos de vista. Órale, eso Claro, está bien interesante. claro, porque, porque es verdad que durante el primer proceso de validación, pues no puedes estar cambiando de sujetos todo el tiempo, porque si no, pues nunca llegas a ningún lado, ¿no? No terminas de concretar ninguna idea, pero sí, pues esto tiene que cambiar en el momento en el que, como dices, pues escala a mucha más gente usando tu producto. Y además tratándose Completamente. de un tema que puede ser tan masivo en Latinoamérica como esta evolución natural de la venta por catálogo, el background de la persona en cuestión o de la usuaria en cuestión, en su caso, Puede ser súper diverso, ¿no? exacto, justo, puede cambiar desde, o sea, puede cambiar todo el contexto hasta solo por la colonia, ¿no? Me puedo imaginar, vaya. Completamente, completamente. De hecho, México fue un gran ejemplo de eso. Cuando lanzamos México el año pasado, fue un proceso cualitativo como si estuviéramos arrancando de cero.
y en ese Mm, proceso se buscó personas que estuvieran interesadas, pero también que tuvieran esa diversidad, ¿no? No solo Ciudad de México, sino realmente vamos por la mayor cantidad como de diversidad posible para entender qué es lo que está pasando en este país que estamos tratando de abrir. Y fue un completo éxito de nuestro proceso de lanzamiento en México, esa cercanía de los usuarios y no simplemente asumir pues, que todo iba a funcionar tal cual, ¿no? mm. Claro, claro. Y, y Andrés, también te queríamos preguntar, ahorita ya nos diste un poco un vistazo em, sobre cultura, ¿no? En esta dinámica de onboarding, de hablar con los usuarios, nos parece que está fantástico. Pero ¿qué más te parece de la cultura de Lenas que podrían aprender otras startups allá afuera que nos podrían estar escuchando? Bueno, yo creo que culturalmente, y sí, tal vez voy a ir a uno de los temas que ya tocamos, pero es importantísimo, es que nosotros balanceamos mucho los números con esta parte cualitativa. Mm, O sea, estamos constantemente en ese loop. Un proceso puede iniciar cualitativamente, porque nosotros escuchamos algo de un grupo de usuarios o de un usuario en específico, pero naturalmente el siguiente paso tiene que ser ponle data a eso. Trata mm, de cuantificar lo que sea que escuchaste. Y lo mismo pasa al revés, cuando nosotros un insight surge de un análisis cuantitativo que surge en algún equipo, nosotros lo primero que hacemos es ve a hablar con personas acerca de eso. Entonces estamos todo el tiempo balanceando porque es natural que muchas empresas en el proceso de escalamiento, pues la data se convierta en su mejor amigo y para nosotros también lo es, ¿no? La data es lo más importante que podemos tener y estamos todo el tiempo midiendo, pero la data enseguece porque la data te muestra una foto de cierta manera de outcome y por más que tú trates de encontrar como unas métricas que como leading y no lagging, mm. siempre las métricas de cierta manera van a ser lagging porque son ya el resultado de un proceso, mientras Claro. que este análisis cualitativo te da realmente mucho detalle sobre qué está pasando detrás de ese número que estás viendo, detrás de un número de retención que puede moverse un punto o dos puntos entre un mes y el otro. Pueden estar pasando muchas cosas cualitativamente hablando. Yo creo que eso es parte de nuestra cultura innata. Cuando tú ves que alguien presenta algo cualitativo y no tiene data, lo primero que vamos a ir es ¿y dónde está la data de esto? Y viceversa. Cuando alguien presenta data y lo analiza, listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a indagar o cómo vamos a explorar esa oportunidad? Es algo que es supremamente firme en nuestra cultura. Que muchas veces cuando se trata de data, se trata de hacerte las preguntas correctas respecto a la data que tienes frente a ti, ¿no? Justo antes de la entrevista que estamos teniendo contigo, platicamos con Cristian Peña de Lemu. Justo es un geeksazo de Big Data, es una empresa que trabaja con Big Data. Ellos están escaneando con satélites todo el tiempo el estado del mundo y pues procesando todos esos datos y haciendo un atlas del mundo. Esa es como la visión que ellos tienen, pero en línea. Eh, y al momento de preguntarle sus mejores recomendaciones para gente que está trabajando en el área de Big Data o errores más comunes, era precisamente eso, el no hacerte la pregunta indicada o hacerte una pregunta que tiene un sesgo, ya esperando cierto outcome, y eso pues completamente sesga la información y muchas veces la hace, pues, no quiero decir inservible, pero pues por lo menos está sesgada, ¿no? Y tú ya estás esperando un poco un outcome en particular. Completamente. Uno muchas veces encuentra lo que iba buscando. Y por eso es súper importante que cuando se plantean esas preguntas se planteen sobre las bases correctas o que con mi equipo, por ejemplo, somos también muy dados a darnos feedback con respecto a lo que escribimos. Utilizamos mucho la escritura como una forma de trabajar entre el equipo de producto. Mm, Y, y yo con el equipo hablo mucho acerca de cómo escribimos las cosas de tal manera que se entienda cuál es el nivel de madurez de eso, si es una hipótesis, si es solo una idea, si es una hipótesis validada. Es súper importante que mm, quede muy claro cuando tú estás escribiendo algo y cuando tú digas, bueno, el resultado de lo que hicimos fue X, dale contexto a X. ¿Qué es X? X es que hiciste un experimento con un porcentaje de personas en este contexto y que como resultado viste esto. Y eso es una correlación más no una causación. Te puedes demorar un mm, poquito diciéndolo, pero es importante, porque si no, una persona que de pronto no tenga el contexto puede simplemente asumir
que tú ya hiciste un movimiento de métrica según lo que dijiste y al momento de ir al dato realmente no está. Entonces, yo creo que es súper importante con nuestros data scientists. Nosotros justamente tenemos estas sesiones en las que tratamos de alinearnos muy bien en esto. Hay diferentes fases. Yo creo que a veces hay proyectos que arrancan en fases muy explorativas y realmente ahí entre todos hacemos el ejercicio. Por ejemplo, no sé, lo primero que vamos a hacer aquí es hagamos una matriz de correlación entre diferentes eventos. No sabemos cómo se relacionan esos eventos. Hagamos una matriz, miremos un mapa de calor, cómo se relaciona el costo de envío con la frecuencia de órdenes a la semana. Y si encontramos unos coeficientes de correlación interesantes, ahí ya sabemos qué pregunta hacer, ¿no? Si tú ves que hay un coeficiente de correlación superior al 0,5 entre esos dos señales, tú dices, listo, me voy a hacer una validación de una hipótesis que es que cuando tenemos costos de envío más bajos, aumentamos la cantidad de órdenes que se montan a la semana. Eso es una pregunta ya súper específica que te puede ir a validar el data scientist, pero es un trabajo muy colaborativo realmente. No, hombre, qué buen ejemplo, Andrés. Te queríamos preguntar también un poco en otra dirección. Pues parte de lo que hacemos con este podcast es contextualizar o orientar pues a muchas personas que están involucradas en el mundo de las startups de Latinoamérica. Bueno, y era como, ¿cuál es tu visión en las responsabilidades más importantes de un product manager, ¿no? Que puede ser desde un product manager, vamos, vamos, de un puesto más bajo, que tiene a pocas personas en su equipo, vamos, y esta cuestión va escalando hasta que pues llegas a los puestos más altos, ¿no? Entonces, Correcto. ¿cuáles dirías tú que son las responsabilidades pues, más importantes que tiene alguien así? Mira, yo creo que siempre que haya un product manager en una sala de reuniones, virtual o presencial, su labor debe ser devolver todo al problema. Eh, si nos sentamos en una sala y estamos discutiendo una idea y no hemos discutido el problema, la responsabilidad del product manager es que se discuta el problema. Es devolver todo al estado en el que entendemos el por qué. Si un product manager arranca a dar valor desde el qué estamos haciendo o el cómo lo estamos haciendo, de entrada está fallando en su responsabilidad principal, que es el por qué lo estamos haciendo. Y es muy común que en ocasiones, ya sea por temor o por falta de contexto, hayan situaciones en las que se esté hablando de un tema específico y ya se esté hablando acerca de cómo se va a solucionar algo en una interfaz gráfica. Y si tú sigues esa conversación sin nunca haber entendido por qué razón lo estás haciendo, te va a costar muchísimo tomar decisiones y te va a costar muchísimo sentir que eres accountable por los resultados. Cómo tú presentas resultados de una iniciativa si nunca entendiste por qué la estábamos haciendo. Es completamente imposible. Y Claro. para mí, esa pregunta siempre un product manager la debe responder y es su responsabilidad principal. Desde luego no la única, ¿cierto? Hay responsabilidades que tienen que ver con la mediación entre diseño y tech, la mediación entre tech y los stakeholders, la mediación entre data y diseño. Es como hay muchas actitudes alrededor de cómo negocias y cómo priorizas y todo eso es como lo que está escrito en todo lado acerca de cómo funciona el rol de Product Management, pero para mí la principal y la que hace que ese resto de cosas funcionen o no, es que un Product Manager sepa responder por qué se está haciendo algo. Si no lo sabe hacer, está fallando en su responsabilidad principal. Está fantástico ser el guardián del por qué cada decisión se toma respecto al producto o la interfaz o la experiencia que están teniendo los usuarios. Y creo que tienes razón en esta parte en la que luego es muy fácil, justo por un dato o por una idea que viene del estómago, dar un paso, pero sin detenerse a responder el por qué, ¿no? Y el tener este respaldo en alguien que es como el guardián de y no digo como guardián en un sentido de, aléjense, esto se hace así, no de otra forma, sino desde un estado más como de conciencia respecto a los pasos que estás dando lógicamente. Andrés, otra pregunta que tengo yo muchas ganas de hacer es que ¿qué hace especial la experiencia de usuario de Elenas? Qué gran pregunta. Yo creo que
Naturalmente, debido a ese contacto que tenemos usuarios, la experiencia es bastante empática y esto es como una respuesta muy out of the box frente al diseño de experiencia, pero es así. Yo creo que es una experiencia empática, es una experiencia que todo el tiempo nos estamos cuestionando si es lo correcto para estas personas, si es lo correcto para este momento de la experiencia. Y tenemos unos principios, de hecho, que el equipo de Product Design sigue y nos alineamos mucho en eso, pero yo creo que hay otro aspecto de nuestra experiencia que es realmente único si lo vemos en el contexto de pronto otras aplicaciones u competidores indirectos grandes de e-commerce, y es que nosotros estamos en un momento donde podemos darnos el lujo de iterar un poco más grande. Nosotros no somos, como equipo de producto, no somos fan en este momento de optimizar sobre detalles pequeños. Y yo se lo digo muchas veces al equipo de Product Design. Yo sé que nosotros tenemos muchas cosas que mejorar en la experiencia de usuario, en la interfaz. Y está bien, encontraremos el momento para hacerlo. Pero yo no quiero gastarme un año iterando sobre cómo abre un cajón, cómo se despliega un elemento. Yo creo que encontramos los momentos para hacerlo, pero realmente cuando tú ves las iteraciones de producto que nosotros hacemos en cada ciclo, son iteraciones grandes. Cuando nosotros anunciamos a las embajadoras que lanzamos una nueva funcionalidad, es una gran funcionalidad y es algo que de una vez o soluciona un problema de raíz o falla. Y si falla, nosotros estamos en la responsabilidad de decir, listo, falló y tenemos sobre esto, pero yo creo que nuestras usuarias sienten que nosotros estamos trabajando, independientemente de que muchas veces pueda gustarles o no alguna funcionalidad a unas usuarias específicas. Ellas saben que nosotros estamos trabajando en nuestra aplicación y procuramos que así sea. O vamos a solucionar problemas que importan o no estamos haciendo nada. Realmente no estamos en una fase en la que vamos a estar iterando sobre complacer a los usuarios externos e internos en detalles pequeños, sino que tenemos que probar hipótesis grandes, porque ahora es que tenemos el lujo de hacerlo y después tal vez no vamos a tener ese lujo. Fantástico. Justo, perdón, en esto que cuentas me hace imaginarme un poco la experiencia que tienen los usuarios de Lenas. Es algo que yo siento mucho con las actualizaciones que manda Notion cada que hacen una actualización de producto. Total. Porque justo siempre son, o pareciera, tanto Notion como Figma, creo que son dos empresas que casi siempre lo pienso y a los meses, al medio año, al tiempo, aparece una funcionalidad que ataca como eso en particular de lo que igual y un par de gente nos estamos quejando en un foro, ¿no? O igual y una limitante, que luego justo estas dos empresas ya en una etapa como pues mucho más consolidada, podría decirse, ya empiezan a concentrarse en pequeños detallitos también. Pero Total. Notion en particular es un software que siempre arroja features y son features que emocionan muchísimo a la comunidad que hay alrededor de ese software, porque genuinamente sí sientes que están escuchándote y como analizando todo el comportamiento de la gente que estamos usando ese software. Ahora sí. Completamente. Yo creo que emoción es la palabra. De hecho, ahora que lo mencionas, yo recuerdo cuando recibí el último newsletter como de Product Updates de Notion, fue tal cual. Es el Tú único que sabes que hay lees. algo grande. Sí, lo abres Es, emocionado, es ¿no? parte del trabajo, pero, pero es algo grande y yo creo que pasa, claro, ejemplos podríamos dar. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una herramienta que se llama ClickUp para toda nuestra gestión como documental y de tickets. Y ClickUp es igual. ClickUp cuando itera grande. O te solucionó el problema o falló y te dio más problemas, pero no está como trabajando en ese, como que tú dices, ah, mira, cómo cambió esta interfaz, como cuando Facebook hace un rediseño, es como Justo. cambia un botón y todo el mundo lo comparte, y sí, cambió el botón, pero digamos que es una optimización realmente y es lo que te encuentras en productos que ya están con demasiado momentum, te toca ser mucho más cuidadoso en cuáles son las cosas que iteras. Claro, claro, y bueno, Andrés, ya nos mencionaste varias cosas que uno puede hacer bien con sus productos, ¿no? Hablar un montón con los usuarios, fijarse muy bien en qué detalles son, bueno, no qué detalles, sino qué funcionalidades son las que se iteran y se prueban, como esto de Saber por qué. esta priorización, ¿no? Pero a ver si nos puedes compartir 3 formas en la que una startup puede fallar en su producto.
Sí, total. Yo creo que sí. He mencionado algunas cosas que se alinean con esto, pero para mí una sería hacer lo que el usuario quiere. Eh, y Mm, esta también es medio cliché en el medio ya para la altura en la que estamos, pero es real y es, si tú te enfocas en hacer lo que el usuario quiere, primero tienes que estarte preguntando quién es el usuario al que estás escuchando y ahí entra lo que hablaba ahorita del survivor bias, ¿no? De mm, tal vez estás escuchando al usuario equivocado y al final le resuelves o haces lo que ese usuario quería, pero no lo que otros 99 querían. Entonces siempre es muy delicado hacer lo que el usuario quiere y nuevamente aquí es donde el producto juega un papel importante porque debes devolverte a por qué lo quiere, por qué eso que el usuario quiere es un problema y por qué debes resolverlo. Yo creo que esa es una forma en la que una startup puede fallar, es hacer las cosas porque hay una comunidad que está pidiéndote y haces lo que la comunidad te está pidiendo y a la larga descubres que esa comunidad no era el product market fit que tú creías mm. y terminas fallando. Otra sería diseñar para la competencia. Este es un tema que yo hablaba con mi equipo también hace no mucho y hay muchas empresas que diseñan producto para la competencia, es decir, se enfocan en qué es lo que mi competidor no tiene, qué es lo que mi competidor no hace, cómo soy mejor Mm, que mi competidor y terminan diseñando un producto tan en esa línea que los usuarios quedan atrás y los problemas de los usuarios quedan atrás. Y yo creo que esa es otra forma en la que se puede fallar. Y por último, que también lo mencioné ya, es optimizar exclusivamente a través de data cuantitativa. Perdón. Yo creo que ya. si hay un hiperenfoque en la data cuantitativa y no lo equilibras, especialmente si todavía no has encontrado product market fit, o si estás reciente en ese product market fit o abriendo un nuevo mercado, puedes fallar seriamente si no le das un vistazo a la parte cualitativa. Me parece un Ahí súper lo top tienen, 3. un gran top 3 de cómo puedes fallar en producto en tu startup. Claro, y esta de hacerle caso al usuario es muy interesante porque pues escuchas todo el tiempo, ¿no? Sí, hacerle caso al usuario. El usuario siempre tiene que estar al centro, pero este enfoque de aguas, eh, a quién le estás preguntando, ¿no? Este yo creo que es especial de este. Claro, y está esta frase bien famosa de Ford, ¿no? Como la que dice, como si yo le hubiera preguntado a la gente qué es lo que querían, hubieran dicho que caballos más rápidos. Que Total, digo, total. igual, mucho se puede sacar de ahí, ¿no? Vámonos al corte de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action para suscribirse a la newsletter de este programa. Y si lo hacen, nosotros prometemos notificarles cada que tengamos un capítulo nuevo o un recurso muy importante o que consideremos de alto valor para ustedes. De igual forma, les recuerdo que nos pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter y en Instagram como Acueducto Studio, sin la E. Y pues desde el fondo de nuestros pequeños corazones queremos pedirles que si creen que este espacio puede funcionarle a alguien o alguien puede conocer este podcast y aprender de él para el camino que tenga en su startup, en su empresa, si es un líder en una startup, compártanlo con esa persona, por favor. Estamos buscando a todas las personas a quien pueda funcionarles este recurso y pues si llegamos a ellas, ambas partes estaremos muy felices. Sin más que agregar, vámonos al corte Belmont. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Aquí estamos con nuestro invitado de esta edición, Andrés Palacio, VP de Producto de Lenas. Y retomando la conversación, Andrés, queríamos preguntarte ya en un tema de contrataciones, más allá del perfil técnico, que es algo que, bueno, que si no se cumple, pues la gente no puede entrar a trabajar porque no tiene no tiene las habilidades requeridas, ¿no? Pero, ¿cómo te aseguras de que una nueva contratación va a entrar en tu cultura? ¿En qué te fijas cuando estás armando tus equipos? Bueno, yo
Diría que para nosotros es supremamente importante la cultura alrededor de la empatía. Y hablábamos acerca de este proceso en el que nosotros, por ejemplo, le pedíamos a las personas que hablaran con usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es esa empatía con usuarios. Queremos entender cómo piensan acerca de abordar a los usuarios y es súper importante, pero también internamente está ese proceso. Este proceso que nosotros hacemos incluye conversaciones con diferentes miembros del equipo, tanto de la misma disciplina como de otras disciplinas, con otras personas del área. Y de hecho tiene una parte que es bastante inmersiva, porque es realmente trabajar con otras personas, casi como si ya fuera tu primer día de trabajo en Elenas. ¿Cómo haces tú para resolver este problema? Aquí tienes a esta persona que es Product Manager, tienes a este Product Designer, tienes aquí a la persona de logística, resuélvanlo. Entonces tú ya sientes cómo es trabajar con esa persona, sientes cómo la persona escucha o no escucha durante las reuniones, o es colaborativa, o impone demasiado su opinión. Y yo creo que esos aspectos para nosotros son supremamente claves en la cultura y los apreciamos muchísimo y nuestro proceso busca validar esos puntos. Fantástico, me encanta cultura alrededor de empatía, ¿no? Sí, no, pero está, o sea, una de sus tests, digamos, para entrar es hacer estos equipos de trabajo y resolver un problema con el resto del equipo. O sea, ese es, ¿cuánto tiempo se toman en una de estas pruebas? Me dio mucha curiosidad porque seguro que es algo que les consume recursos, ¿no? Porque en un proceso de contratación, digamos, pues se ven varios candidatos, ¿no? Sí, mira, es un tema que para mí también cuando ingresé fue bien interesante porque yo decía, bueno, ¿cuántas personas aceptan realmente llevar este proceso? Pero hay algo bien importante y es que una vez tú le explicas a un candidato por qué lo hacemos, el candidato termina entendiendo y apoyando la idea. Yo que fui candidato también, yo decía, bueno, esto tiene todo el sentido. ¿Cómo más van a decidir si yo soy un fit cultural o no si no es trabajando conmigo? Entonces, creo que pues, es importante que las personas encuentren el porqué para tener la disposición de hacerlo. ¿Toma un tiempo y toma recursos? Sí. ¿Vale la pena? Total. También. Nosotros, el equipo que tenemos hoy en día de producto es un equipo que hemos venido armando desde hace un año y es un equipo que todos pasamos por este proceso y hoy en día puedo decir que nos sentimos muy sólidos gracias a este proceso. Además, lo aplicamos en otras áreas, no aplica solo para producto. Y desde luego, toca negociarlo, toca hablarle, mira, necesitas sacar un espacio de una tarde, necesitas sacar aquí otra mañana, pero todo el mundo entiende el valor que tiene y si la persona no lo entiende y no está dispuesta, pues de entrada eso es un tema que uno dice, bueno, pues tal vez no es la oportunidad y tal vez no es el fit cultural y tal vez estamos en diferentes páginas. El tema es que casi que nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad social sobre la empatía, tanto con nuestros usuarios como con la compañía. Y si no podemos validar ese nivel de empatía y si no podemos asegurar que esa persona va a ser responsable en el manejo de relaciones con los demás, entonces no es para Elenas. Somos una empresa que nos toma muy en serio este tema cultural y ese fin. Fantástico, justo muchas veces creo yo que esta palabra que mencionas, empatía, es un tema que hace falta mucho tocar en muchas compañías que vienen como de la generación anterior a esta. Empatía hacia tus empleados, empatía hacia tus usuarios, empatía en general con la gente que negocias, con tus socios. Creo que es un valor que últimamente ha cobrado mucha relevancia, pero al mismo tiempo también creo que es natural por el tipo de tiempos y el tipo de empresas que está arrojando el contexto que estamos viviendo. Andrés, también queríamos preguntarte de los retos que han resuelto con su equipo de producto. ¿Cuál ha sido tu experiencia favorita? Ahorita mencionabas pues que fue todo un tema entrar acá a México, igual y puedes irte por ahí, pero es completamente abierta la pregunta. Total, yo creo que es definitivamente lo que está en mi cabeza en este momento porque fue una experiencia que significó muchas cosas. Nosotros en este momento que abrimos México no teníamos un equipo en México. Teníamos unas personas de Colombia dando lo mejor cada uno para tratar de entender cómo lo podíamos hacer. Tuvimos aliados importantes en México que nos ayudaron a entender cómo funcionaba el país.
pero era mucha incertidumbre, es decir, el manejo de la incertidumbre en el día a día, de que tienes el peso estratégico de no saber qué hipótesis se aplican en México, cuáles no, tienes al mismo tiempo la incertidumbre de que tu producto no sabes qué cosas necesitas internacionalizar, qué cosas necesitas localizar. Es una cantidad de cosas que se requería demasiada interacción, demasiado trabajo en equipo y, y en ese momento además el equipo de producto era más pequeño de lo que es hoy en día, al igual que el equipo de tecnología. Entonces fue un reto. México lo hicimos en 3 meses. Fueron 3 meses desde que dijimos vamos a entrar a México hasta que lanzamos México. Entonces, en ese proceso, adaptar producto, hacer estudio de mercado, encontrar personas que nos quisieran dar a entender cómo trabajaban en estos temas de dropshipping y de venta directa, adicional al proceso en el que nosotros lanzamos. Yo me acuerdo muchísimo la semana en la que lanzamos pues como el alfa en México y empezamos a recibir los primeros datos. Es verdaderamente emocionante, sobre todo porque fue nuestra primera expansión. Y yo creo que eso va a quedar en la memoria de todos los que formamos parte de ese proyecto, porque fue un proceso bastante bonito, bastante retador, y te sientes vulnerable. Sientes que por más que ya tengas un market fit en un país y que tengas un tamaño y una cantidad de usuarios, es como volver a empezar y un error cuesta muchísimo, ¿cierto? Como que si las cosas hubieran salido realmente mal, eso hubiera podido comprometer también nuestra operación de Colombia. Y, y verdaderamente fue un reto muy interesante de resolver. Es bien curioso cuando te enfrentas a este tipo de retos o cosas que representan un hito para la empresa en la que trabajas, porque se vuelve desde un lado un reto intelectual, ¿no? Al final del día es un acertijo donde tienes que pues tomar un chorro de decisiones y al final pues escoger una e ir con la apuesta eh, que tú hayas elegido. Pero por otro lado también se vuelve una batalla muy personal porque el intelecto detrás de quién resuelve el acertijo, pues es tuyo enteramente o de tu equipo. Entonces, cuando siento yo que cuando un equipo logra como este tipo de hitos, se afianza mucho la relación que hay entre ellos, la relación que tienen con la empresa y queda ya extra a decir que terminan de dominar lo que sea de lo que se trate el producto en cuestión, ¿no? Creo que es mediante que se desbloquean estos retos que un equipo termina por sentirse un equipo genuinamente. Qué chida experiencia, qué rápido lo hicieron, fueron muy ágiles, sí. Pero bueno, supongo que hashtag cultura de startups. Totalmente, sí. Oye, Sí. Andrés, y retomando la lista de preguntas, tú tienes trabajo en agencias, ¿no? Trabajo, experiencia en agencias. Y algo que nos llamaba mucho la atención de un punto de vista que nos podías dar tú justo por haber tenido esta experiencia es cómo es diferente trabajar en productos nuevos que están apenas probando el product market fit, ¿no? Que apenas van a salir, que apenas están, vamos, en las primeras etapas, contra productos que ya buscan escala, ¿no? Que, digo, todavía pueden, así como nos contabas en Elenas, probar funcionalidades nuevas, grandes, ¿no? Y todavía están ahí. Sin embargo, pues ya no es un producto que apenas están armando y que apenas van a lanzar, ¿no? Completamente. Yo en lo que he mencionado antes, yo de cierta manera he reflejado que nosotros, nuestra cultura se trata mucho de seguirnos sintiendo en fase de product market fit, ¿no? Y constantemente nos evaluamos así. Cada proceso de research que hacemos tratamos de validar eso, ¿no? Validemos los puntos de market fit y miremos cómo estamos con respecto a cómo nos sentíamos hace unos meses. Y yo creo que es una cultura que tiene mucho que ver con lo que mencioné antes, cualitativo, ese balance en cualitativo, en escuchar, hasta que tú no escuchas una historia completa, hasta que no te sientas con una embajadora y te muestra cómo utiliza el producto en su celular y tú ya ves que le instaló una esquina a su celular Android que no la deja ver cierta información como nosotros la diseñamos en el Figma, pierdes cosas que pueden comprometer tu marketing. Y yo creo que se trata mucho en esta etapa de esto, junto con la data, claramente, una forma de medir bastante rápida. Es muy popular que uno en esas primeras instancias, por ejemplo, cuando hace análisis por cohorts, pues los cohorts son de pronto de tiempos un poco más cortos de lo que estaría midiendo una startup que está en un stage de serie B o de serie C.
La velocidad, definitivamente, como yo mencionaba antes, te puedes dar el lujo de hacer cosas más rápido, te puedes dar el lujo de fallar en grande, si quieres. ¿Por qué? Porque el fallo en grande a la larga te puedes recuperar rápidamente, versus pues que una empresa de pronto en otra escala que fallar en grande puede significar una pérdida en sus economics bastante alta durante un periodo de tiempo y no se puede dar ese lujo. Entonces yo creo que esa mezcla de enfoque cualitativo con velocidad, con el miedo o perderle el miedo a iterar en grande, es algo importante en Market Fit. Y en escala yo creo que, claro, es bonito. Yo he vivido mucho ese proceso de tomar empresas súper grandes que tienen todas las ganas de meterle velocidad, de imprimirle agilismo a su cultura, pero tiene ese balance en el que tienes que usar mucho más la data, porque cualitativamente es imposible cubrir un scope en el que tú te sientas validando hipótesis, ¿cierto? Te toca acudir a la data muchísimo más. Tienes que tener mucha más atención al detalle. En este caso, lo que yo hablaba de la experiencia de producto, un funnel en el que por una mala ubicación de un botón se te está yendo 2 o 3 puntos porcentuales. De pronto, cuando estás en un stage de product market fit, pues como que lo arreglas y te puedes dar el lujo de experimentar con él. Pero si estamos hablando de un funnel de conversión de un gran banco y estamos hablando del pago y de la recuperación de cartera, pues ahí esos 2 o 3 puntos te pueden golpear bastante. Entonces hay que tener atención al detalle y el change management. A medida que creces, tienes que tener más en cuenta a los usuarios que ya tienes y cómo hacen las cosas hoy. Cosa que en un stage temprano también tú te puedes casi que dar el lujo de cambiar la experiencia, cambiar el paradigma y tus usuarios que estaban se van a adaptar, pero los nuevos que lleguen ya van a llegar con ese nuevo paradigma. Pero cuando tienes una base de usuarios ya muy grande, tienes que hacer un proceso de change management, pensar en las comunicaciones, cómo hago este cambio más progresivo, cómo lo mido poco a poco para ver cómo se están comportando los nuevos usuarios versus los usuarios anteriores. Entonces, son retos en ese aspecto, pero los dos lados tienen un nivel de complejidad bastante alto y son divertidos porque me ha gustado trabajar en los dos contextos. Sí, al final del día creo que son procesos muy divertidos. Acá en el estudio nosotros hacemos muchísimos design sprints. Justo a nuestro equipo nos gusta llamarlos, somos ninjas del design sprint. Y algo que a mí siempre, o bueno, algo que a mí me da pavor siempre ya el día que son las pruebas de usuario, es no encontrar patrones, porque justo o es muy variado el target o lo que sea. Digo, nunca, por fortuna, nunca hemos tenido ese problema. Siempre hemos estado más del lado de, bueno, encontremos product market fit, hablemos con este nicho muy en particular y a partir de la tercera entrevista ya empiezas a identificar de una manera muy visible cuáles son los patrones, qué hay que cambiar, qué no está bien, qué les gustaría. Pero siempre ese día en la mañana yo tengo esa ansiedad de, no nos vayan a decir cada uno una cosa distinta, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me imagino que eso sucede ya que escalas, ¿no? Ya que tus usuarios pueden ser de muchísimos tipos, como de business personas. Mencionaste ahorita un banco, justo hablamos ya hace un ratote con Mafer Herrera, que ella fue la directora de producto de la RappiCard, o la directora de diseño. ¿Cuál fue exactamente su rol? Fue de nuestras primeras entrevistas justo ya hoy. Después de 5. Sí. Así ya, yo ya este es como el 55, ¿no? Pero ella nos contó justo que a ellos no les funcionaba muy bien el mecanismo de tener 5 o 6 business personas, porque la gente que puede acceder a un servicio bancario, realmente sus trasfondos pueden ser muchísimos. Tantos que ya no hace sentido tener una lógica de estas, ¿no? Entonces, me imagino que eso sucede una vez que escalas. Andrés, tienes muchos años de experiencia construyendo productos. ¿Cuál ha sido el error más importante de tu carrera hasta ahora? O tal vez uno que en ese momento pareció catastrófico, pero que hoy volteas a ver y dices, aprendí de esta. Oye, sí, hay uno que puede que no sea tan catastrófico. Yo creo que a nivel del impacto versus otros productos en los que puedo haber cometido errores que generaron más problemas, yo recuerdo uno mucho porque me hizo sentir mal desde una perspectiva más ética. No porque haya hecho algo que conscientemente hice mal, sino porque fui ingenuo. Y fue mis primeras experiencias como product manager con una startup estadounidense y caímos en la trampa del Scrum.
yo de proceso puedo hablar también horas, pero nosotros caímos en una trampa que es que tú tienes que estimar como unos tickets y esos tickets tú haces un planning y en el planning decides qué vas a hacer en este ciclo, que usualmente es de 2 semanas. Teníamos estos ciclos de estos sprints de 2 semanas y caímos en una trampa que es, hay un punto en el que se te olvida que la base de Scrum es acerca de entregar valor de manera incremental, pero el valor tiene que ser realmente una entrega de valor completa en tu al final del sprint. Muy pocos equipos hacen eso. Muy pocos equipos realmente piensan al final de un ciclo de trabajo en que están entregando algo completo. Realmente los equipos se confían de que siempre va a haber un sprint más, de que después de este sprint voy a tener otro. Entonces, hagamos el backend de esta funcionalidad o hagamos el frontend y luego hacemos el backend. Y lo viví en que no, se acabó. Hicimos el planning, dijimos hagamos esto, perfecto, hagamos el frontend y el backend lo hacemos después. No hubo después. Cuando se acabó el sprint, Dios. cuando hicimos el product demo, nos dijeron no vamos a seguir trabajando, el equipo lo va a tomar y para colmo de males, tuve que ver cómo ese producto que nosotros entregamos lo pusieron en producción y tuve que ver cómo la funcionalidad que nosotros entregamos solo el frontend no funcionaba porque no tenía backend. Claro. Y yo siempre a partir de ahí utilizo un ejemplo con mis equipos y siempre les digo, piensen que el ciclo en el que están es el último ciclo que entregan. Siempre piensen de esa manera para que se reten a entregar algo que verdaderamente funcione de inicio a fin. Es preferible que recorten una funcionalidad completa y que construyan otra también completamente a que entreguen 2 funcionalidades que les funcionan a medias. Y eso es algo que aprendí y realmente me puso a pensar muchísimo en esa época y lo sigo cargando como un ejemplo de malas decisiones que he tomado en el pasado y yo creo que es una de las que más resalto. Esta es una gran experiencia incluso para toda la gente que nos está escuchando, Andrés. Muchas gracias por compartirnos. Pues eso, hasta nosotros nos pone a pensar, que de hecho a mí me surgió una duda fuera de guión. Disculpa, ¿quieres agregar algo? ¿Tú tienes un perfil técnico? ¿Tú sabes programar, Andrés? Yo tuve que programar, yo no, pues no soy un ingeniero y nunca me he llamado a mí mismo un desarrollador, pero digamos que cuando me devuelvo a 2008, 2009, en esa época, los diseñadores, yo soy diseñador, pues hacíamos primero código de maquetación, ¿cierto? Hacíamos markup, HTML, CSS, pero en ese momento yo trabajaba sobre la plataforma SharePoint de Microsoft y otras plataformas que también funcionaban en .NET y me tocó como aprender el tema, ¿no? Yo terminé haciendo, como cuando era diseñador, terminé en procesos en los que hice páginas, intranets y realmente sí tuve que aprender algo de código para poder llevar a cabo esos proyectos. Luego tuve unas épocas de entusiasta en JavaScript del lado del servidor y temas de ese estilo, pero nunca me he considerado un desarrollador propiamente. Sin embargo, es un tema que me ha generado curiosidad y me ha gustado en algunos momentos, pues, como profundizar. ¿Y cómo lidias con medir la carga de trabajo de los programadores en un sprint? Si justo, vaya, entiendo que tienes como estos conocimientos básicos, pero también por lo que dices, pues no inferiría que, por ejemplo, sabes de todo a todo cómo funciona el backend de una aplicación, ¿no? Pero pues de igual forma llevas la administración del producto y de qué features se van implementando. Entonces, ¿cómo lidias con esta medición de la liga, pues para que el equipo sí llegue en 2 semanas? Pues es que este es uno de los puntos claves en un cambio metodológico que hicimos a final de año. Y es que no estamos haciendo ciclos de 2 semanas, por ejemplo. Nosotros empezamos a adoptar un poco una metodología híbrida, pero algo que hice fue que le compartí a todo mi equipo un libro que se llama ShapeUp. Para los que no lo conocen, ShapeUp es un libro escrito por los fundadores de Basecamp, en el que ellos describen cuál fue el proceso o cuál es el proceso que utilizan al interior de Basecamp para diseñar features. Yo cuando hago este tipo de cosas, usualmente, pues desde luego me lo leo yo primero,
pero cuando lo comparto con el equipo les doy mis caveats, ¿no? Como cuáles son las cosas, los gaps. No se traguen entero todo lo que hay acá. Y creo que ShapeUp es uno de esos casos en los que yo le digo a mi equipo, tómenlo con la responsabilidad adecuada de saber que estos libros usualmente cuentan las cosas positivas de lo que se está escribiendo allí, pero que tienes que ponerlo en práctica y saber cuáles son los downsides. Entonces nosotros lo que hacemos es que trabajamos en unos ciclos mucho más largos. Basecamp trabaja o propone trabajar en unos ciclos de desarrollo de 6 semanas. Posterior a esas 6 semanas trabajas en 2 semanas que se llama el cooldown, que es cuando estabilizas la entrega que se hizo. Nosotros lo recortamos un poco, estamos trabajando con 4 semanas de desarrollo y 2 de cooldown. Pero ¿cuál es la regla fundamental? La regla fundamental, uno, es involucra a tu tech lead y a tu equipo de tech desde el shaping, desde el momento en el que se está definiendo qué se va a hacer. Y ahí casi que te quitas el problema de la estimación. Porque si tú sabes que tienes un ciclo de 4 semanas de desarrollo y tú te sientas con el tech lead, con el product designer y con el data analyst y entre los 4 dicen este es el problema que tenemos y estas son las hipótesis de cómo solucionarlo, cuando al final terminen o van a tener algo que se va a demorar 4 semanas haciendo o van a tener algo que es más largo y ahí la responsabilidad del product manager es ver de eso qué cosas vamos a cortar hasta que logremos llegar a las 4 semanas, pero es una comunicación constante con el tech lead. Entonces, a la larga, a mí nunca me ha parecido que optimizar sobre que un product manager como que prediga cuánto se va a demorar algo sea sano y poner tampoco un equipo de tech a decirle, mira este diseño, estímame cuánto te vas a demorar, es algo que no es tan sano. Y ShapeUp describe muy bien cómo manejar eso durante el proceso. Inclusive te dicen, cuando estés en el proceso de construcción, tú tienes unos niveles de incertidumbre. Dependiendo del nivel de incertidumbre en el que estés en el momento del desarrollo, toma la decisión de cortar donde tengas que cortar, decir no salgamos con esto, quítalo por completo, hasta que el equipo se sienta cómodo con lo que va a tener que entregar al final de ese ciclo. Entonces yo creo que es eso. Debo decir desde luego que esto funciona en ELENAS, me imagino que funcionará en otras empresas de producto, pero claro, si yo me devuelvo al contexto de agencia y pensando en otras modalidades, probablemente no va a pasar, probablemente hay otras maneras de hacer seguimiento allí, y en esos casos utiliza cosas muy clásicas, ¿cierto? Como la estimación de puntos, que igual tienen manejo de incertidumbre, igualmente como que yo Scrum en su momento también decidí dejarlo usar y me fui por Kanban y me parecía un poco más fácil de controlar Kanban que los ciclos de Scrum. Pero sí creo que la mayoría de los problemas ocurren por no involucrar al equipo lo suficientemente temprano, por asumir que tú puedes sentar a un product manager a escribir un documento con todo lo que hay que hacer y que al final de eso va a salir algo bien hecho. Yo creo que para que algo salga bien hecho, tienes que sentar desde el comienzo a todas las personas que son accountable por lo que se está entregando, de lo contrario no te va a funcionar. Claro, Andrés, eso que dices, de hecho justamente nos hemos encontrado varias veces con ese problema, ¿no? Porque nosotros estamos del lado agencia, justamente donde teniendo este podcast, pues hemos escuchado un montón de metodologías y en qué momento y cómo se arman los squads, ¿no? Qué perfiles están juntos justo para no tener este tipo de problemas y nos hemos así roto la cabeza intentando implementar estrategias de este tipo y después de un rato, así como dices, hemos dicho, no somos una startup nosotros, ¿no? O sea, los procesos tienen que ser diferentes. No tienes a la gente haciendo lo mismo, ¿no? Los objetivos varían. Total. Pero bueno, ya nos estamos acercando, en realidad ya llegamos al final de la entrevista, nos queda una pregunta. Ha sido una charla muy, muy esclarecedora, pero súper cool. Pero esta última, que es de nuestras favoritas, la hacemos en cada episodio, nos ayuda a ver pues, cuáles son las preocupaciones generales del ecosistema. Exactamente. Y es, bueno, ante los retos que se enfrenta ELENAS y tú como VP de producto en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? Bueno, yo definitivamente pienso muchísimo en los retos más a nivel macroeconómico, si se pueden llamar así. Yo soy una persona que está constantemente leyendo lo que pasa en la base de usuarios, estoy viendo si sale competencia, qué está haciendo diferente la competencia, y ese tipo de cosas las considero un poco el business as usual del rol, pero lo que realmente me quita el sueño y me pone a pensar muchísimo es
cuáles son las cosas que no puedo controlar y que Elena no puede controlar y que pueden cambiar fundamentalmente nuestro modelo de negocio. Y yo creo que si, hablando de lo que nosotros estamos en este momento haciendo, que es un modelo de venta directa, que lleva muchísimos años, que se ha venido renovando, pero que es un modelo que en sí mismo todo el tiempo ha estado compitiendo con las plataformas de e-commerce y con los modelos de venta en línea, eh, como desde el momento en el que nacieron. Y hay algo de valor detrás de lo que está pasando allí, es decir, si no hubiera valor, pues ya estas empresas no existirían, nosotros no existiríamos, ¿cierto? Pero tú no puedes sencillamente asumir que eso va a seguir funcionando por toda la vida. Tú tienes que ser un agente de cambio y mantenerte todo el tiempo pensando cómo vas a seguir dando valor sin importar lo adverso que sea el contexto. Entonces, yo sí discuto muchísimo esto con el equipo de liderazgo, con nuestro CEO. Miramos mucho el ecosistema asiático, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que Asia es un ecosistema supremamente interesante del que tenemos mucho que aprender y que ya hay muchas startups en Latinoamérica que funcionan replicando modelos de Asia. Y eso quiere decir que Asia de alguna manera es como una mirada adelante de lo que está pasando en Latinoamérica y en algunos aspectos al revés. Yo siento que en algunos aspectos también está pasando lo contrario, pero es importantísimo no sentirse cómodo con lo que está pasando, no asumir que tú vas a seguir creciendo y que tus números van a seguir yendo hacia arriba, sino entender que hay riesgos macroeconómicos, que hay riesgos a nivel geopolítico y que tú tienes que anticiparlos y saber adaptarte. Y esa no es una tarea fácil porque es completamente incertidumbre. Tú no sabes dónde empieza, no sabes dónde termina, no sabes qué funciona y qué no. Pero es muy bonito al mismo tiempo. Es un problema de esos en los que quieres pensar. Alguien lo tiene que pensar. Y yo como VP siento que tengo la responsabilidad de pensarlo junto con mi equipo y los otros líderes. Pero es algo que me quita el sueño definitivamente. Fantástico, pues Andrés, muchísimas gracias por venir a este espacio. Genuinamente estoy muy contento con el resultado de este capítulo. Creo que le va a servir muchísimo tanto a fundadores como a gente de producto, como diseñadores. Creo que tienes una gran filosofía. Felicidades por eso. Y pues nada, le recuerdo a la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com encuentran ustedes el call to action a nuestra newsletter y si se suscriben, nosotros prometemos enviarles un capítulo cada que tengamos una nueva publicación. De igual forma, en el correo de confirmación que les llega de la newsletter pueden encontrar el link a nuestra comunidad de Discord en la que habemos más CEOs, CTOs, abogados del ecosistema de startups, gente de producto, gente de ventas, gente de H&R. Realmente este es un espacio que es abierto, es gratuito, ustedes pueden acercarse y hacer la pregunta que quieran y nosotros ahí con todo el gusto, si podemos, les echamos la mano. Y de igual forma, si creen que este espacio pudiera servirle a alguien o es para alguien que al momento de yo hacer este anuncio se les viene a la cabeza una persona, por favor, compártanlo con ella para que pueda llegar a nosotros y tengamos un genuino win-win. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Muchas gracias al equipo que hace posible este podcast, Belmont, Yok, Viri. Y un saludo también a Jack. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Cuando el río suena.